Son más hábiles. Listo, podemos comenzar. Buenas tardes con todas. Gracias por esta asistencia a la última conferencia magistral que cierra el Congreso CIPRI 2020. Es nuestro quinto congreso. Agradecemos mucho a la audiencia que nos ha acompañado durante estos 4 días. Están bordeando las 3.500 personas. Hemos tenido 300 ponentes. Y ahora nos acompaña además uno de los especialistas más grandes y tratadistas y académicos sobre el tema del populismo, que es Carlos de la Torre. Le agradecemos mucho su presencia. Como ustedes saben, este ha sido un evento que se ha realizado en Flaxo y aquí. Y creo que Raúl, de parte de Flaxo, nos va a dar unas palabras. Solo voy a explicar cuál es el mecanismo. En este momento va a haber la exposición magistral y ustedes a través del chat pueden incorporar todas sus preguntas. Y nosotros luego con Raúl estaremos dando y dirigiendo las preguntas hacia Carlos y terminaríamos ahí esta conferencia y luego tendríamos el tema de la ceremonia de clausura. Raúl, por favor. Buenas tardes con todas y todos. Quiero comenzar en nombre del director de Flaxo Ecuador, el doctor Felipe Urbano de Lara, felicitando a la Red de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Ecuador, a su presidenta Catalina, y a los equipos de trabajo de la Universidad Andina Simón Bolívar y Flaxo Ecuador, que han hecho como anfitriones por este inmenso trabajo desplegado durante estos 4 días. Como ya se dijo, hemos tenido una participación en un promedio de 300 asistentes al día, en 40 paneles, más de 150 ponencias y hasta 1.100 impresiones en las diferentes redes transmitidas. Hemos desafiado prácticamente la amenaza de la pandemia, que ha causado el cierre de varios congresos, como ustedes conocen. Hemos demostrado que las virtudes del individuo es de encontrar en las dificultades las herramientas para continuar sus proyectos y sus vidas, ¿no? Esta pandemia nos ha forzado a echar mano de la tecnología y a desafiar esa imposibilidad, y hemos salido triunfantes. Como digo, ha sido un éxito total. Por eso, muchas gracias a todos por compartir su conocimiento, compartir sus investigaciones, sus experiencias. Muchas gracias también a Carlos de la Torre, por estar con nosotros para la charla magistral de cierre. Y al mismo tiempo quiero invitar a toda esa audiencia, a todos nuestros colegas, estudiantes interesados en el conocimiento para el próximo año. Esperemos que ya nos podamos ver. Estaremos nuevamente de anfitriones, la Flaxo Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, esta vez presencial. Esperamos entonces vernos ahí. Muchísimas gracias nuevamente y le paso la palabra a Catalina. Bueno, gracias. En realidad, ahora le toca a Carlos. Muchas gracias por todo. Carlos, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, Catalina. Muchas gracias a los organizadores del Congreso del CIPRI. Para mí es un orgullo el poder estar en esto, aunque sea de una manera virtual.
Es como hacemos todas nuestras cosas ahora. Cuando me contactaron Raúl y Catarina, dije, ¿de qué hablo? Algo que tenga relación con las relaciones, algo que tenga que ver con las relaciones internacionales, algo que tenga que ver con la ciencia política, cómo se ligan estas dos cosas, que sea algo que yo estoy haciendo, porque yo soy un sociólogo político, no soy un especialista en relaciones internacionales o en la ciencia política. Pero he estado trabajando por mucho tiempo sobre el populismo y trabajé sobre la difusión del bolivarianismo. Hice un artículo que lo publiqué hace unos 4 años, debe ser, en la revista Democratization, sobre Hugo Chávez y la difusión del bolivarianismo. Entonces, esa fue una investigación que me acercó a ver cómo los mecanismos de difusión del bolivarianismo funcionaron. Y después he estado siguiendo bastante de cerca cómo los populismos de derecha crean organizaciones transnacionales y redes transnacionales. Y de eso es lo que les quiero hablar ahora, de los populismos nacionales y transnacionales. Y es un tema interesante porque los populismos, por un lado, y como todos sabemos, prometen devolver la soberanía y la nación al pueblo, politizando los resentimientos a la entrega de la soberanía a organismos transnacionales. En Latinoamérica, el Fondo Monetario Internacional, contra quienes me imagino están protestando ahora muchas personas en Ecuador, en Europa en contra de la Troika. Los populismos también son reacciones a la globalización y a la pérdida de la soberanía y de la identidad nacional. Sin embargo, las construcciones de nación y pueblo varían en los populismos de derecha y en los populismos de izquierda. La derecha usa nociones culturales y étnicas para construir a los enemigos del pueblo como el otro, que son ajenos y destrozarán la identidad nacional. La idea que tienen es la idea de que los otros, el otro, que por lo general son sus antiguos ciudadanos, sus antiguos, no ciudadanos, sus antiguos colonizados, son un virus que está entrando a estos países y que van a destrozar la cultura nacional y la identidad nacional. Y es por esto que los populismos de derecha enfrentan a dos enemigos. Por un lado, las élites multiculturales globales. A esto me refiero a que ellos politizan todo este odio a las élites multiculturales que piensan mucho más en los tratados globales, en los organismos internacionales, argumentan ellos, que en las necesidades del pueblo, el verdadero pueblo. Y el segundo enemigo son los migrantes y las poblaciones no blancas, que son vistas como parásitos que viven del trabajo de los impuestos de los no blancos. Los populismos de derecha usan esta idea del producerismo, la idea de que los verdaderos ciudadanos producen y trabajan y pagan impuestos, y que hay una serie de otros que son unos vagos que viven de la beneficencia social. En el caso europeo, los inmigrantes; en el caso norteamericano, los afroamericanos y los latinos. A veces se usa la religión para caracterizar al Islam, por ejemplo, como una religión primitiva y peligrosa que puede destrozar la identidad cultural cristiana de Europa o de Estados Unidos, y que además es primitiva y peligrosa porque oprime a las mujeres con velos, burkas o burkinis. Para la derecha, para la derecha, la nación y lo popular se basa en el apego al territorio y a culturas milenarias que están en peligro por la mundialización del americanismo y las políticas del political correctness, que supuestamente oprimen a los hombres blancos heterosexuales. Los populistas de derecha apelan a la tradición y buscan recrear un pasado mítico. Esta es la idea de Trump de hacer América grande otra vez, pero son las ideas que tienen los populismos de derecha. Volver a algo que era bueno, que fue destrozado por el multiculturalismo, por los inmigrantes, por los grupos LGTBQ, etcétera, etcétera. La izquierda no apela a la tradición, ni a la xenofobia y el racismo. La izquierda politiza sus resentimientos a las desigualdades estructurales, y sus enemigos son los organismos internacionales y transnacionales o el imperialismo, como el Fondo Monetario Internacional o la Troika en Europa. Para mí es muy interesante el que, pese a que los populismos son ultranacionalistas, tanto los de derecha como los de izquierda no tienen reparos en crear redes transnacionales para intercambiar estrategias
y experiencias. No solo eso, los populistas tratan de difundir y expandir sus modelos a nivel continental o a nivel mundial. Juan Perón, por ejemplo, trató de expandir el justicialismo a Latinoamérica y otras regiones del mundo. Por un lado, puso representantes sindicales en las embajadas argentinas y Eva Perón organizó en 1953 el Congreso de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, ATLAS, que era una organización anticomunista de obreros que además era antiimperialista. El Departamento de Estado de Estados Unidos le vio a Perón con mucho recelo y calificó de peronistas a varios líderes de los años 50, de la década del 50, como a Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, a Getúlio Vargas en Brasil y Carlos Ibáñez en Chile. Pero pese a todo el susto del Departamento de Estado y todo el susto de las élites, Perón fracasó de difundir el justicialismo, pues la izquierda no confió en Perón calificándolo de fascista. Hay que acordarse que cuando Perón llega al poder, la izquierda comunista, socialista y anarquista le califica como un fascista. Es muy interesante que después de los años 70, sobre todo Evita, pero también Perón, son vistos como revolucionarios de izquierda antiimperialistas, pero cuando ellos llegan al poder son vistos como fascistas, y entonces la izquierda no confía en el peronismo por eso, la izquierda latinoamericana global, y la derecha se atemorizó por sus políticas laborales. Hugo Chávez tuvo mucho más éxito usando los petrodólares, su carisma y la fuerza ideológica del bolivarianismo para expandirse en América Latina y aún fuera de esta región, a España y a Francia. Los populismos de derecha, europeos y americanos, han organizado redes transnacionales. Los líderes de los partidos populistas de derecha europea se reúnen periódicamente en el Grupo Europa de la Libertad y Democracia Directa en el Parlamento Europeo, donde intercambian información y diseñan estrategias. Luego del triunfo de Trump, parecería que la nueva internacional populista se trasladó a Washington. El holandés de ultraderecha Geert Wilders celebró el triunfo de Trump como el advenimiento de una revolución. Marine Le Pen sostuvo que estaba emergiendo un nuevo orden. Los electores holandeses y franceses, sin embargo, no llevaron a estos líderes al poder. Pero Steve Bannon, el ideólogo del trumpismo, antes de caer preso por corrupto, organizó el movimiento que aglutina los populismos de derecha desde Bolsonaro a Matteo Salvini. En esta charla voy a resumir brevemente cómo los populistas crean y usan redes transnacionales para crear comunidades epistémicas en las que circula conocimiento y estrategias. Me enfoco en el ALBA y las redes de los populismos de derecha. Concluyo la charla reflexionando sobre las relaciones entre pueblo y nación en los populismos. Los estudiosos de relaciones internacionales usan la categoría de difusión para referirse a procesos horizontales a través de los cuales innovaciones institucionales o de políticas públicas se expanden de un innovador a aprendices, emuladores o imitadores. El historiador del fascismo y del populismo, Federico Finchenstein, nos recuerda que el populismo desde sus inicios fue un fenómeno transnacional y sugiere que los intercambios entre populistas deben estar en el centro de nuestros estudios sobre el tema. Empiezo con el ALBA. El plan de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del 2001 al 2007 señaló que el objetivo de su política exterior fue promover la democracia participativa y protagónica a nivel mundial y frenar el imperialismo americano. Con diferentes niveles de éxito, Chávez promovió candidatos presidenciales en Perú, Nicaragua, Bolivia, México y Ecuador. Financió organizaciones bolivarianas de la sociedad civil en varios países de la región y el grito, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, se convirtió en la consigna de varios grupos de izquierda. Los altos precios de petróleo permitieron que Chávez cree el Petrocaribe en el 2005 para dar petróleo a precios subsidiados a Cuba, a los países de Centroamérica y del Caribe. Junto a Fidel, fundó el ALBA TCP, Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, como un proyecto contrahegemónico a los tratados de comercio neoliberales impulsados por los Estados Unidos. Los miembros del ALBA fueron, si nos hemos olvidado, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica,
San Vicente y las Granadinas, Antigua y Bermuda y Honduras, que abandonó esta organización luego del golpe en contra del presidente Zelaya. Entre el 2004 y el 13, los presidentes del ALBA se reunieron en 16 cumbres. El ALBA tuvo consejos políticos, económicos, sociales, de los movimientos sociales, comités de la mujer y de defensa de la naturaleza, comisiones políticas y un comité permanente de defensa de la soberanía. Los presidentes, sus ministros, asesores y los líderes de movimientos sociales afines de estos gobiernos se reunieron constantemente para intercambiar experiencias y diseñar estrategias, por lo que se puede caracterizar al ALBA como una comunidad epistémica. No asombra que muchas de las estrategias de gobierno se hayan discutido en estas cumbres, donde además los líderes aprendieron de los éxitos e innovaciones de Chávez. Los países más pequeños del Caribe se beneficiaron del petróleo y de la ayuda venezolana y cubana. Cuba recibió petróleo barato a cambio de enviar personal médico y diseñar aparatos de inteligencia en estos países. Si bien las propuestas de llamar a asambleas constituyentes para terminar con el liberalismo fueron demandas de los movimientos sociales y de la izquierda en Bolivia y Ecuador, Correa y Morales aprendieron de los éxitos de Chávez y emularon algunas de sus estrategias para controlar los tribunales de justicia, para controlar a los medios y a las ONGs. Esta comunidad epistémica que fue el ALBA, yo creo, es donde circularon una serie de estrategias y se experimentó con formas de hacer una política novedosa que fue la política bolivariana. La ideología bolivariana solo se expandió y la ideología bolivariana se expandió y tuvo atractivo porque revitalizó las utopías del socialismo y de la revolución y renovó las estrategias para llegar al poder democráticamente. La estrategia de cambio revolucionario fue apelar a la noción de poder constituyente como el mecanismo que regeneraría y democratizaría todas las instituciones del poder constituido. Sectores de izquierda global vieron el bolivarianismo la nueva utopía antiimperialista. Sin embargo, el bolivarianismo se expandió solo a dos países, Bolivia y Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hace Chávez? Chávez recoge y cambia la idea de revolución, se mantiene la idea de revolución como un cambio abrupto, brusco, en que se va a destrozar el orden existente para construir nuevas instituciones. Pero la estrategia cambia. En lugar de irse al monte a hacer una guerrilla, se usan elecciones para llegar al poder. De alguna manera se democratiza la idea de revolución con la estrategia bolivariana, pero sigue en pie la idea de revolución como un cambio radical de todas las instituciones y de todas las instituciones que deben haber en un país. La expansión, que no significa copia e imitación, se dio solo en países, o sea, la imitación y la expansión del bolivarianismo, digo, la expansión, que no significa imitación del bolivarianismo, solo se dio en países en que hubo demandas por soluciones populistas. Al igual que en Venezuela, Bolivia y Ecuador vivieron insurrecciones populares en contra del neoliberalismo y de la pérdida de la soberanía nacional. Hubo una crisis de todas las instituciones del régimen político y fueron naciones que no tuvieron dictaduras brutales o estados burocráticos autoritarios. A diferencia de los países del Cono Sur, en que la izquierda revaloró la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles, porque se dieron cuenta que sin derechos humanos y libertades civiles simplemente te desaparecen y te matan. El bolivarianismo se dio en países en los que la izquierda siguió soñando con la idea de ruptura revolucionaria, entendida como el fin del orden institucional existente, para que de sus cenizas surja un nuevo orden. Las constituciones de estos tres países expandieron los derechos y a la vez concentraron el poder en la presidencia. Se usó el sistema legal, que estuvo en manos de seguidores fieles o jueces aterrorizados, para controlar las ONGs, regular a los medios privados y controlar el sistema educativo. Fueron democracias polarizadas que polarizaron a la sociedad en dos campos antagónicos. Las elecciones, sin embargo, fueron determinantes y siempre hubo la posibilidad de perderla, por lo que estos países estuvieron en el campo de la democracia. Me estoy refiriendo a la Venezuela de Chávez. Pero a su vez, en nombre del pueblo, el líder restringió voces críticas,
sobre todo de los sectores de izquierda que no aceptaron al caudillo como la encarnación de la verdad. Las experiencias bolivarianas fueron formativas para los líderes de Podemos que hicieron su tesis de doctorado o fueron consultores en estas naciones. El investigador ecuatoriano Julián Martínez señala que el gobierno de Correa pagó $269,000 a quienes fueron líderes de Podemos por consultoría. Los líderes de Podemos se formaron y enseñaron en la Universidad Complutense de Madrid. Fueron lectores acérrimos de las teorías de populismo del CLAO y aprendieron la importancia de la política institucional en sus experiencias en América Latina. En un inicio, cuando se forma Podemos, proponen convocar a una asamblea constituyente como el mecanismo para democratizar España. Luego abandonaron esta propuesta que no iba a ningún lado, se desradicalizaron en gran parte por el sistema político parlamentarista que hay en España. Errejón luego fue desplazado y ahora Podemos está en el poder en una coalición con el Partido Socialista Obrero Español. Jean-Luc Mélenchon, de origen español, siguió de cerca la insurrección de los indignados en España. Viajó a los países bolivarianos y envió consultores para aprender de estas experiencias. Luego de las insurrecciones del 2016 en Francia, adoptó un discurso populista de izquierda en contra de las castas. En una entrevista, Mélenchon dijo: "No pretendo en absoluto defenderme de la acusación de populismo. El populismo es lo que repugna a las élites. Que se vayan todos. Populista yo, lo asumo. En las elecciones del 17 obtuvo el 20% del voto y en las europeas del 2019 el 6%. No sé qué tal le vaya a Mélenchon en las próximas elecciones. Ahora, yendo a los populistas de derecha. Los populistas de derecha se reúnen, tienen conferencias, publicaciones y grupos en Internet para compartir tácticas y estrategias. La derecha populista europea incrementó los votos desde el 1% en el 80 a 7.5% entre el 2010 y el 2018. Son parte del grupo Europa de la Libertad y Democracia Directa en el Parlamento Europeo. Si bien logran frenar iniciativas transnacionales, el estudioso del populismo de derecha, Cas Mudde, señala que están desorganizados y al ser nacionalistas tienen dificultades de formar coaliciones a nivel transnacional. Su influencia más bien ha sido mover la agenda de los partidos de derecha tradicionales hacia su extremismo, sobre todo en políticas de migración y propuestas de ley y orden. Las agendas de los partidos populistas de derecha no han cambiado, no se han moderado. Más bien, lo que ha ocurrido es que luego de la gran recesión del 2008, la crisis de la migración y el incremento de ataques terroristas, sus propuestas han ganado aceptación. Y esto es realmente sorprendente y espeluznante, porque los partidos populistas de derecha son cada vez más normalizados. Este ejemplo es muy relevante. Cuando en el año 2002 el FPO en Austria fue parte de un gobierno de coalición, cientos de miles salieron a las calles y la Unión Europea creó un cordón sanitario en contra de este partido. Cuando en el 2018 el FPO regresó a un gobierno de coalición, muy pocos salieron a las calles y la Unión Europea no boicoteó a los ministros de este partido. No es que este partido se radicalizó, sigue igual de xenófobo y de ultranacionalista que antes. Los populistas de derecha intercambian perspectivas teóricas y analíticas. Por ejemplo, los escritos de Alain de Benoit, que es uno de los intelectuales de la nueva derecha francesa, están reproducidos en varios países. Y a partir de 2012 surgieron los movimientos identitarios. Según el analista del fascismo y neofascismo Roger Griffin, estos grupos identitarios pueden ser el nexo entre la nueva derecha y el partido xenófobo. Los grupos identitarios han apoyado a los populistas de derecha europea, pero usan la violencia, por lo que varios analistas los consideran neofascistas. Yendo a Estados Unidos, acordémonos que el alt-right, que es como se llaman los identitarios americanos, apoyó a Trump y se ha consolidado gracias al apoyo discursivo del presidente Trump. Los orígenes del alt-right son grupos que advocaban los derechos de los hombres y se organizaban en la web. Cuando Steve Bannon fue el jefe de campaña de Trump,
Hillary Clinton dio un discurso denunciando el extremismo de Bannon y del alt-right y se volvieron conocidos para un grupo muy amplio. Los grupos americanos del alt-right establecieron contactos con líderes europeos identitarios, pero no han logrado ponerse de acuerdo, pues muchos identitarios europeos son antiamericanos y están divididos en su estrategia para llegar al poder. El populismo de derecha, como todos sabemos, se difundió al Brasil con Bolsonaro, porque él llegó al poder politizando el odio a la izquierda, el rechazo al matrimonio homosexual y la oposición a la ideología de género. La Cancillería brasilera está luchando en contra de la ideología de género, tiene un departamento para luchar en contra de la ideología de género, y está por verse si se pueden dar coaliciones de la extrema derecha en otros países de América Latina que incluyan a quienes odian la política de género, quienes están aterrados por las conquistas limitadas de reconocimiento de los derechos de las comunidades LGTBQ y todos quienes están en contra del multiculturalismo. El populismo de derecha atenta en contra de la democracia, de los derechos de las minorías, de la ciencia. Sabemos que tanto Bolsonaro como Trump no creen en la ciencia, y el mismo proyecto de la ilustración. Su cercanía al alt-right y los grupos identitarios les aproxima al fascismo. Sin embargo, mientras se usen elecciones, estos grupos de populistas de derecha seguirán en el campo populista. Los legados del ALBA para la democracia son mucho más ambiguos. Por un lado, los países bolivarianos resistieron el golpe de Estado en contra de Zelaya en el 2009 en Honduras. A diferencia de Obama, que no aplicó sanciones comerciales y aplicó aceptando el golpe, Chávez amenazó con mandar aviones y los presidentes Correa, Fernández de Kirchner y Lugo trataron de aterrizar con Zelaya en un vuelo en Honduras. No pudieron. Si bien sus acciones fueron pintorescas y no lograron restablecer la democracia, al menos fueron voces que discursivamente se opusieron al golpe. Sin embargo, estos gobiernos populistas de izquierda restringieron los derechos de asociación, información y el derecho a la privacidad. Polarizaron a la sociedad en dos campos antagónicos, transformaron a los rivales en enemigos y provocaron una esquizofrenia en las que sus actos antidemocráticos fueron respondidos por actos no democráticos de la oposición. En Venezuela y Bolivia, luego de que la oposición se quedó sin espacios democráticos, se dieron golpes de Estado. Chávez resistió el golpe y el paro petrolero empresarial, pero una vez que consolidó su poder, radicalizó sus políticas, adoptando el socialismo del siglo XXI y el Estado comunal como alternativa a la democracia liberal. Cambió la Constitución para quedarse en el poder para siempre, pero el cáncer se lo llevó. Evo Morales desconoció la Constitución hecha durante su mandato para reelegirse otra vez, y las elecciones en que ganó fueron percibidas como fraudulentas. Luego de movilizaciones masivas se dio un golpe de Estado y Morales tuvo que ir al exilio, pero su partido, el MAS, ganó en primera vuelta las elecciones en octubre y este partido regresará al poder. Por último, y para concluir, son el populismo y el nacionalismo categorías diferentes que se articulan de diferente forma o están tan interrelacionadas que es mejor hablar de nacional populismo. Acordémonos que los escritores desde los años 50 con Gino Germani y los estudiosos de América Latina usaron la categoría de nacional populismo ampliamente. Es interesante que la bibliografía del populismo empezó a usar la categoría de nacional populismo para referirse a los populismos de derecha, argumentando que todos los populistas son xenófobos y racistas. Y en reacción a esta visión, que está muy mal, investigadores como De Kleen y Stavrakakis consideran que es conveniente analizar el populismo y el nacionalismo como dos fenómenos diferentes que pueden articularse de diferentes maneras. Pues para ello es muy interesante esta idea de articulación, cómo se articulan el populismo y el nacionalismo. Y argumentan, bueno, que el populismo se refiere a la oposición vertical entre el pueblo y la oligarquía, mientras que el nacionalismo a oposiciones y distinciones horizontales entre diferentes naciones. Una articulación de populismo y nacionalismo es el de derecha en Europa y en Estados Unidos, en que los enemigos del pueblo están adentro y fuera de la verdadera nación. Son los inmigrantes y los musulmanes
racializados como un virus externo y contagioso. Otra articulación de nacionalismo y populismo sería el de la izquierda, en que los enemigos del pueblo son las élites que siguen las políticas del Fondo Monetario Internacional. Creo yo que separar populismo y nacionalismo absuelve al populismo de sus prácticas autoritarias en el poder. Para entender, el líder populista y sus acólitos son los que deciden quiénes son parte del pueblo y quiénes son las verdaderas personas que pertenecen a la patria sagrada. Las construcciones pueblo-oligarquía, patria y antinación o patria y antipatria son binarias y se usan para descalificar a cualquier crítico. Un segundo reparo que yo tengo al separar al populismo y nacionalismo es que cuando se habla de populismo de derecha, cuando se separa el populismo del nacionalismo, se absuelve al populismo de derecha de la xenofobia y del racismo, pues autores como Casmude argumentan que el racismo no es parte del populismo, sino tiene que ver con su articulación con el chauvinismo. Sin embargo, para Trump y sus seguidores, los verdaderos americanos son blancos, heterosexuales, por lo general gente que trabaja duro haciendo cosas tangibles e inmateriales. Y los enemigos del pueblo de Trump son los que no trabajan supuestamente, las élites multiculturales, los afroamericanos y los latinos que supuestamente viven de la beneficencia y no de su trabajo. La construcción de lo nacional y del pueblo están íntimamente unidos, por lo que la xenofobia y el racismo son constitutivos en la formación de la categoría del pueblo en el populismo de derecha. Para finalizar, hay que distinguir populismo de derecha e izquierda, y esta distinción se da en la forma en que se construye al pueblo. También hay que distinguir a los nacionalpopulismos cuando retan al poder y presentan su cara incluyente de sus prácticas autoritarias cuando llegan al poder. La lógica del populismo es excluyente. El líder es quien decide quién es parte de la nación y del pueblo. Una parte de la nación y del pueblo representan al todo. Los oligarcas están excluidos de eso, los inmigrantes están excluidos de la nación, y la lógica populista polariza y construye a un enemigo no solo cuando reta al poder, sino una vez que lo consigue. La polarización permanente lleva a una sobrepolitización que obliga a tomar partido en el bando del pueblo o de los enemigos de la nación y del pueblo. Las democracias populistas son polarizadas y los populismos ven sus gobiernos como que tienen misiones irreversibles y refundacionales. Chávez, Correa, Morales no se vieron como políticos que estarían por un pequeño periodo o por 2 periodos en el poder, se vieron como líderes de la refundación de sus patrias. Y los populistas, y Trump es parecido a eso, Trump también se ve como el líder que está volviendo a América grande otra vez. Y si pierden esta elección, no es porque la gente no votó por él, es porque hubo fraude electoral. Por lo tanto, está llamando a desconocer los resultados de las elecciones, son adversos a él, y a que sus seguidores se tomen las calles. Está pidiendo a las bandas paramilitares armadas de estos grupos del alt-right y otros grupos de las milicias fascistas para que defiendan su gobierno. Pese a que los populismos de izquierda pueden incluir a los marginados, lo hacen a cambio de la lealtad incondicional al líder. Y recordémonos que tanto el populismo de derecha como el de izquierda, pero de mayor manera el populismo de derecha, atenta en contra de los derechos de asociación e información que permiten la organización autónoma de los movimientos sociales y la radicalización de la democracia. Y sin libertades básicas no hay democracia. Muchas gracias por su paciencia y estoy más que contento de responder preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. No sé cómo, como todos somos ahora virtuales, por favor, pueden ya ustedes escribir en el chat el tema de las preguntas. Yo por mi parte voy a hacerte una pregunta que me salta con tu intervención. Dentro de lo que, más allá de las coincidencias que podrían existir entre el tema de Chávez y Trump, una de las cosas que siempre parecen importantes de analizar
en el tema del populismo es cómo se mantiene el posible partido o el posible movimiento. De alguna manera, Trump, en teoría, tiene un partido prácticamente sólido, como podría ser el tema de los republicanos. En cambio, que en el caso de América Latina es casi siempre vuelve a reconstruirse como un partido, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esas dos consideraciones? A ver, empiezo con Trump y el Partido Republicano. Es muy interesante. Hasta los años 60, hasta los movimientos de derechos civiles, sobre todo desde los años 40, 50, los partidos demócrata y republicano tenían muy pocas diferencias. Habían diferencias de matices y ellos buscaban al elector medio. La estrategia era buscar a los indecisos, al elector medio. Luego de los movimientos de los años 60 y 70, los partidos políticos en Estados Unidos se polarizan. El Partido Republicano se vuelve un partido blanco, un partido cristiano, eh, un, un, partido sí, blanco y cristiano, y mientras que los demócratas se vuelven un partido que agrupa a los grupos minoritarios, a las mujeres, a los grupos LGTBQ, etcétera, etcétera. Esta polarización en Estados Unidos se va incrementando cada vez más. También hay reformas para que hayan elecciones primarias. Y lo interesante es que en las primarias solo votan los sectores más radicalizados. El Partido Republicano se lo tomaron una coalición de libertarios. Los libertarios son estas gentes que creen en el mercado sin que tenga que ver nada el Estado ahí. Y grupos fundamentalistas cristianos. El Partido Demócrata logró frenar la insurrección que iba con Bernie y Bernie moderó su populismo. O sea, Bernie una vez que no ganó estas dos veces ser el candidato, apoyó al candidato que ganó. Eso no pasó con Trump, él se tomó el Partido Republicano. Y lo interesante es que el Partido Republicano, la vieja guardia del Partido Republicano, ha ido perdiendo poder. Entonces, cada vez más del Partido Republicano es del partido de Trump y de sus hijitos. Eso vimos en la convención republicana. Fue impresionante ver que competían por la atención de papi y desfilaban con sus modelitos las hijas y sus hijos, cada cual dando discursos más fachos y hablando de su padre. Entonces, el Partido Republicano ha cambiado. Hay que ver qué pasa en esta elección. Hay gente que dice que los líderes republicanos le están abandonando a Trump por miedo a que haya una derrota muy grande en las elecciones. Yo no sé si ese sea el caso. Hace 4 años todos estaban felices de que Hillary iba a arrasar, la primera mujer, también preparada, y Trump llegó al poder. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero en Estados Unidos el Partido Republicano, por lo pronto, es el partido de Trump, y si gana Trump, lo será mucho más. Pero claro, ahí estamos hablando de un partido organizado, un partido... Y otra cosa que le ha favorecido mucho a Trump son las organizaciones religiosas, las iglesias cristianas. Ahí es donde circula toda la propaganda y la organización para votar a él y apoyarla a él. Los populismos latinoamericanos en ese sentido son diferentes. En Bolivia el MAS era un partido fuerte, era un partido que aglutinaba a sindicatos, a la izquierda, de un partido muy fuerte, resistió el golpe, resistió el gobierno de Áñez y toda la estigmatización que les hicieron y ahora llegan al poder. Y si está en lo correcto Stefanoni, a quien le acabo de leer sobre este tema, Morales tendrá un papel, pero lo que se está buscando es que sea una nueva ala del MAS la que llegue al poder. No sabemos, no tengo idea, tampoco soy un bolivianista para saber el último chisme ahí. Pero claro, en el caso de Ecuador, Alianza País fue una red de caciques y una red de empresarios y una red de sectores de izquierda que todo lo único que tenían en común era su lealtad a Correa. Pero en el caso de Venezuela sí trató Chávez de crear un partido y organizaciones de democracia participativa. En este caso yo creo que tal vez Correa fue el que menos confió en la organización popular desde abajo, la democracia desde abajo participativa, y que tampoco creó un partido porque la palabra partido suena mal. Muchas gracias, Carlos. Tenemos varias preguntas. Voy a comenzar por las de Roy, voy a seguir con María Clara y David tiene muchas inquietudes. ¿Crees que el populismo es un enemigo de la democracia? Te voy a hacer, creo que todas, porque a lo mejor están conectadas entre sí. No sé si tú las estás mirando.
tenemos esta sobre el enemigo de la democracia. También dice otro, se puede decir que estos grupos o partidos populistas también tienen comunidades epistémicas en Internet. ¿Hasta qué punto todos los partidos políticos toman posturas y medidas populistas? Y tenemos luego otras que están, que están mucho más, digamos, más identificados, como por ejemplo dice, considera que Arauz y Yunes están haciendo el uso de la estrategia populista para una asamblea constituyente. Es mucho más complicado. Una cosa interesante y también preguntan es, ¿se puede decir que el populismo bolivariano es más populista que nacionalista? ¿Sí? Y obviamente tenemos otro en donde habla y dice que qué otros factores podrían contribuir a desradicalización de los movimientos populistas, como fue el caso de Podemos. Creo que estas son las que tenemos, son varias, así que no sé si alguien más quiere, pero creo que tenemos ya un universo para que pueda contestar Carlos. Muchas gracias, muy buenas las preguntas. Voy a empezar con la cuestión esta de que si todos son populistas o no. No, no todos son populistas. Pero es una pregunta importante. Yo creo que tenemos que hacer una distinción entre los populistas light y los populistas a lo bestia o los populistas brutales. ¿Qué me refiero a un populista light? En América Latina esto no aplica porque la política siempre ha sido personalista, pero Bernard Manin habló que en Europa la representación política había cambiado con la crisis de los partidos políticos y que los partidos políticos habían entrado en crisis y que cada vez era más importante la figura del líder y la relación que el líder tenía a través de la televisión, porque él escribió en el momento de la televisión, con sus seguidores. Siguiendo esta idea de Bernard Manin, yo creo que en las democracias actuales, muchos de los líderes, pero no todos, muchos de los líderes son personalistas, a ratos usan discursos populistas, presentan al pueblo en contra de la oligarquía, al pueblo en contra de las élites. El populismo es una permanente posibilidad en la democracia, porque la democracia se basa en la soberanía popular y el populismo apela al pueblo. Ahora, a diferencia de la idea de la soberanía popular, que es la soberanía de todos los habitantes de una nación en la cual entrarán a través de debates, de discusiones, a crear una cuestión en común, en los populismos del líder y una sección de la población permiten hablar por todos. Pero bueno, no todos son populistas y hay que hacer una distinción entre los populismos light y los populismos brutales, o a lo bestia, o populismos sin reparos, dependiendo de tu visión normativa de líder, lo puedes poner así. Populismos a lo bestia, diría yo, son Trump, Chávez, Correa, son líderes, o sea, para ellos, ellos han politizado y polarizado a la sociedad en dos campos antagónicos. No enfrentan adversarios, enfrentan enemigos. La polarización lleva a todos los espacios. En Estados Unidos, de una pandemia, si tú te pones máscara, eres demócrata. Si tú te pones tu máscara, eres un macho como Trump, un republicano, un hombre de verdad. Y me imagino que también una mujer de verdad, porque hay muchas que no usan máscara. O sea, hasta una máscara en una pandemia está politizada y polarizada. Entonces es lo que hacen los populistas. ¿El populismo es enemigo de la democracia? No. No, porque el populismo es parte de la democracia. Entonces creo que hay que hacer una gran distinción entre la crítica populista a las democracias realmente existentes. ¿Por qué? Porque los populistas politizan temas que no eran tomados en consideración o no le paraban bola. Por ejemplo, que el neoliberalismo era una economía política. Correa, Chávez, Morales hicieron una cosa muy buena. Demostraron que el neoliberalismo es una economía política, no es una cuestión técnica en que vienen unos señores con modelos económicos y nos imponen sus modelos como la única verdad. No. Entonces los populistas traen temas que no eran considerados y por otro lado politizan a la sociedad.
Tal vez, o sea, una cosa muy linda del correísmo fue como los jóvenes en en la primera elección de Correa empezaron a participar y a motivarse por la política y de tal. Entonces, no creo que son enemigos de la democracia. Y ahí hay que haber una distinción muy fuerte, dos distinciones: populismo de derecha y populismo de izquierda. Populismo de derecha yo creo que sí puede ser un peligro a la democracia porque politizan la raza, la etnicidad y consideran al otro étnico, al otro racial, como un virus que tiene que ser contenido, que tiene que ser marginalizado, porque va a destrozar la fábrica de la cultura nacional. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque, pongámonos a pensar cómo en Estados Unidos Trump pudo poner a unos bebés, separarles de sus padres y ponerles en jaula. Y esto se dio porque los inmigrantes latinos habían sido deshumanizados por muchos años, como gente que es capaz de hacer cualquier cosa para migrar a Estados Unidos, rentar niños, ponerles en peligro a sus hijos. Para muchos de los seguidores de Trump, el inmigrante latino no es un ser humano con quien tú puedes tener empatía. Y esto es muy loco porque estamos hablando de muchas gentes que son cristianos. Además, los cristianos practican su religión, van, rezan la Biblia entre semana, tienen misas larguísimas, yo qué sé. O sea, no, yo creo que hay una cosa muy... Entonces, claro, el populismo de derecha yo creo que sí es un peligro para la democracia. Y el populismo de izquierda, yo creo que hay que distinguir entre los populismos cuando retan al poder. Yo creo que hay propuestas que pueden ser interesantes. Pero una vez que llegan al poder, los populismos siguen un libreto, un manual, una serie de cosas que, sobre todo los populistas de ahora, antes del doctor Velasco Ibarra, hacía que se les pegue a los periodistas, mandaba a sus seguidores a que tiren piedras a los periódicos. Me acuerdo, mi padre era director del diario El Tiempo, su periódico era apedreado casi todas las semanas en el último velasquismo. Entonces, ahora lo que se hace, lo que los populistas hacen, tanto de derecha como de izquierda, es controlar el sistema legal y usar el sistema legal para perseguir a los críticos, atemorizarlos. Y hay muchas formas de que tú puedes atemorizar a los críticos. Puedes amenazar a los burgueses, a los empresarios, de cobrarles impuestos. Puedes simplemente hacer una lista negra, como hizo el correísmo con los intelectuales. Estoy hablando de escritores, de músicos, a los cuales no les iban a dar plata para que viajen al exterior. Un momento en que el Estado ecuatoriano dio mucha plata para que vayan a conferencias, a cosas de libro. Entonces, los populismos tienen un libreto, que es usar el sistema legal para premiar a los que están con ellos, castigar a los críticos, controlar a los medios de comunicación, controlar el sistema educativo, regular a la sociedad civil. Ahora, ¿cuándo los populismos se desradicalizan? Ese es un tema muy interesante. Yo creo que en el caso de Podemos tiene que ver con el régimen parlamentario en España, porque cuando los Podemos tratan de desplazar al PSOE, no lo logran. Entran obviamente en una alianza con Izquierda Unida antes de hacerlo, son Unidas Podemos, y después se van volviendo como un partido más, como un partido del establishment. Lo mismo pasó en Grecia con Syriza. Acuérdense que Tsipras, el líder de Syriza, hizo un referéndum para no pagar la deuda externa y una vez que gana el referéndum, entra nomás en negociaciones con la Troika y el Fondo Monetario Internacional y termina pagando en unas condiciones peores de las anteriores. Entonces estos partidos se han desradicalizado, pero no siempre los sistemas parlamentarios desradicalizan a los populistas. Víctor Orbán, en un sistema parlamentario en Hungría, logró a través de que su partido sea mayoritario tomarse todas las instituciones de poder. Entonces nosotros en América Latina siempre los politólogos han dicho que el gran problema es el presidencialismo. Y eso no sé, esos son debates de ellos, pero también los sistemas parlamentarios que a veces pueden frenar a los populismos, a veces también pueden ser usados por ellos. Eh, Creo que eso es todo. No contesté o sea, los bolivarianos fueron nacionalistas y populistas.
Es interesante ahí lo que trataron también de hacer, ¿no? Toda esta idea de la patria grande, toda esta idea de Chávez de sentirse el nuevo Bolívar, que iba a liberar América Latina, ¿eh? Es chistoso como al principio Chávez le hablaba a Correa como si fuese un niño chiquito. A Correa no creo que le hacía mucha gracia, pero era un muchacho y le daba consejos y eso. Pero claro, la idea es que todos éramos latinoamericanos y que podíamos crear una patria latinoamericana. Pero eso es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil porque a la vez estos movimientos son ultranacionalistas, pero no son solo los populistas los únicos ultranacionalistas que han tratado de crear movimientos transnacionales y han fracasado. Los fascistas, más que nadie, vieron al fascismo como un movimiento global, pero si no hubo guerra e invasión, ningún, no lograron practicar su libreto. En fin, ya me estoy enredando al hablar de fascismo, prefiero no meterme por ahí. Gracias, Carlos. Hay unas dos últimas. Eh, Habla una y dice, explicación, ¿se podría definir el populismo como una ideología o como una forma de gobierno? Dice la una. Y la otra dice, están intentando contrarrestar las instituciones norteamericanas, vistas siempre como un ejemplo, frente al populismo de Trump, que ataca los valores democráticos, tan importantes como las mismas elecciones. De ser así, ¿cómo y si están teniendo éxito? Bueno, voy por la segunda. Hay un libro muy interesante editado por Raúl Madrid y Kurt Weyland, en que su argumento es las instituciones de la democracia americana son lo suficientemente fuertes para impedir que Trump destroce la democracia. Porque bueno, una vez que ganó Trump en Estados Unidos, hubo toda una cantidad de publicaciones sobre cómo mueren las democracias, sobre el fascismo, o sea, la cantidad de libros que salieron sobre la muerte de la democracia, sobre el fascismo, comparando los años 30 con la época en que llegó Trump, fue muy grande. Entonces, lo que hace Weyland y Madrid, y tienen varios colaboradores, es decir que las instituciones de la democracia americana son lo suficientemente fuertes para controlar a Trump. Entonces dicen que esas instituciones, bueno, el Partido Republicano sería uno, pero ahí estaban mal porque el Partido Republicano fue tomado por Trump. Lo otro es decir que Trump no tiene el apoyo de la mayoría. Desde siempre Trump llegó al poder sin ganar el voto mayoritario, ganó por el colegio electoral, esta práctica no democrática de la democracia norteamericana, que supuestamente es perfecta, pero tiene una base de apoyo sólida de alrededor del 40% de la población. Entonces ellos dicen que al no ser mayoritario, como fueron mayoritarios del chavismo, del correísmo, tampoco puede acabar con la democracia. Y que claro, hay todo un legado de pesos y contrapesos en Estados Unidos. De pronto Trump, si es que, o sea, si Trump gana otra vez el próximo año, nos reunimos y vemos, no sé, de pronto podríamos titular mi charla La transición al fascismo, no sé, pero digamos que Trump pierda y hay una reconstitución de las instituciones democráticas, a lo mejor, pero Trump ha hecho una cosa muy terrible. Él ha acabado con la convivencia democrática. En Estados Unidos, en la época antes de que llegue Trump, habían cosas que no se podían decir en público porque se veían muy mal. Si eras un homofóbico, si eras un machista que decías que puedes agarrar a cualquier mujer, si eras un racista, tenías que ocultarlo o hacerlo en espacios muy pequeños. Con Trump eso es lo normal, eso es lo aceptable. Entonces, la convivencia democrática, porque la democracia no es solo instituciones, la democracia tiene que ver con una convivencia democrática, tiene que ver con condiciones que permitan que haya una mayor igualdad entre los ciudadanos y sobre todo con debates en la esfera pública, en espacios públicos, en esferas públicas, donde se debatan cosas. Y esto Trump ha ido acabando. En Estados Unidos es muy difícil tener una conversación política. eh, o sea, las familias ya no pueden tener cenas en las cuales se hable de política, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí ha habido eh, yo no creo que la democracia americana, la institución de la democracia americana
logren contener todos los daños que ha hecho Trump. Y la otra cosa, ¿qué es el populismo? Bueno, por un lado hay autores como Mude que dicen que es una ideología, una forma de entender la política. Otros le ven como una estrategia para llegar al poder y gobernar. Yo creo que la teoría más sólida del populismo es la de Ernesto Laclau. Y lo que Laclau demuestra es que el populismo es una lógica de crear identidades políticas. El populismo no tiene que ver con una base social, en una clase social, con determinadas políticas económicas. Más bien es una forma de construir lo político. Y esta forma de construir lo político es creando enemigos. Creando un enemigo, tú construyes tu identidad, polarizando, buscando la ruptura del sistema y la creación de instituciones nuevas. Entonces, la idea es que muchas demandas que no pueden ser satisfechas por las instituciones existentes se van aglutinando en una cadena equivalencial en la cual la figura del líder aparece como la última palabra que pone todos los retos al poder constituido. O sea, la palabra Correa, Revolución Ciudadana, tenía muchos significados que era acabar con el neoliberalismo, mejorar la democracia, acabar contra la corrupción, recuperación de la soberanía nacional, la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cual le podía poner un poco su interpretación. Yo creo que esa visión del populismo es la que a mí más me interesa, pero a diferencia de la CLAO y de sus seguidores, que ven al populismo de izquierda como una alternativa normativa para parar al populismo de derecha y radicalizar a la democracia, yo creo que el populismo de izquierda o de derecha no llevan a una radicalización de la democracia, sino a terminar con muchos de los derechos en la sociedad civil, que nos permiten organizarnos en la sociedad civil, que nos permiten discutir en la esfera pública sin estar totalmente polarizados o que ciertas voces cuenten y otras no. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carlos. Veo que seguimos teniendo un montón de preguntas. Lastimosamente siempre el tiempo es corto. Creo que cuando Carlos habla, que además siempre he pensado que es una de las personas más sabrosas para poder oír algo tan académico y explicar lo que es el populismo. Y yo te agradezco mucho, Carlos. Prácticamente en 2 minutos vamos a comenzar ya la ceremonia de clausura en el mismo link, pero no sin antes agradecerte. Creo que ha sido para CIPRI realmente un honor tenerte. Cuando pensábamos en incorporarte y pensábamos quién podía ser el que cierre el Congreso, creo que al unísono casi todos dijimos, llamando a la democracia como el tema fundamental del Congreso, Carlos era la persona. Algunas cosas pendientes. Esperamos tenerte pronto también en alguna actividad de CIPRI. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. No sé si Raúl quieres decir algo. Sí, muchísimas gracias también a Carlos por apoyarnos, por compartir su investigación, por decir directamente que bueno para participar acá con nosotros y para esta charla magistral. Definitivamente el conocimiento que he venido almacenando en todos estos años es tan amplio y tan claro que nos permite a nosotros también conocer un poco más, y estoy seguro que el público está completamente satisfecho. Hay muchísimas cosas que discutir en este medio en el que nos encontramos, justamente en el que la democracia parece estar perdiendo realmente sus características. Yo creo que esta charla ha sido sumamente acertada. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, y ojalá podamos contar contigo nuevamente para la red y para Flaxo, como siempre estás con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y a todos los que participaron. Y les felicito por la conferencia y gracias por incluirme. Gracias, Carlos. Bueno, te invitamos a la ceremonia final, que es muy corta. Tenemos a Michelle, que es parte del miembro de la red, que ha sido designado por César Montaño Orlandina, así como a Raúl, y bueno, yo que soy la presidenta, unas breves palabras a todos los que nos han acompañado. Y comenzamos entonces contigo, Michelle, por favor.
Buenas tardes, buenas noches. Primero, felicitar a Carlos de la Torre por la magnífica conferencia que hemos escuchado de clausura, realmente un honor. La verdad es que estoy muy complacido siempre de poder leerlo, pero mejor escucharlo en vivo. Es otra experiencia mucho más rica, como decía Catalina, realmente mucho más, la comprensión es mucho más fuerte y además se escucha las palabras de alguien que sabe y que conoce, que tiene una sabiduría muy importante para nosotros, muy orgullosos de tener un ecuatoriano de ese nivel aquí en CIPRI y sobre todo en el mundo académico. El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, César Montaño Galarza, me ha delegado para representarle en el cierre de este 5º Congreso de la Red de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, lo que me honra como miembro de la red, como profesor de la Universidad Andina, por lo que le agradezco por la delegación. Él está en otros temas este rato, justamente tratando un tema del estatuto de la universidad muy complejo, así que más bien le aprovecho para desde aquí desearle mucha suerte y muchos éxitos en esa gestión. Después, de igual forma, rápidamente quiero resaltar que en este 5º Congreso CIPRI ha logrado un éxito rotundo, sobre todo por el nivel de internacionalización que ha tenido gracias al esquema virtual que se ha manejado en el Congreso. Hay que reconocer que se ha logrado hacer que un problema, una desventaja, sea una completa ventaja en el caso del Congreso, porque aparte de la extraordinaria participación que ha tenido, no solo de ponentes, de expositores de varias partes del mundo, Europa, Estados Unidos, Centro y Suramérica, incluso de Asia, creo, ha logrado ganar mucho impacto en el público que normalmente por problemas en muchos casos, problemas de circulación, no alcanzaría a llegar a un evento y a participar en un evento de este nivel y de esta categoría, como sí lo ha podido hacer durante estos 4 días, desde el lunes pasado, de forma virtual. Si bien la virtualidad tiene el problema que nos hace perder cercanía, el calor de estar, de poder verse y darse un abrazo y hablar. Yo ya quisiera estar ese rato los tras bastidores conversando con Carlos de la Torre y haciéndole preguntas, o con muchos de los expositores y conferencistas que tuvimos esta semana. Pero bueno, la ventaja que tenemos en este momento es que hemos podido contar con muchos expositores que de otra forma, por su agenda, no hubieran podido en muchos casos acompañarnos. Felicito a nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, coorganizadora de este evento, a la red CIPRI, por la gran organización, por el nivel de la exposición, de los panelistas, de los invitados. Agradezco a nombre de la Universidad Andina a todos los asistentes que nos han acompañado durante estos 4 días y que han demostrado su interés en las actividades que realizamos. Y les deseo que el próximo congreso, el 6º Congreso, sea todavía mucho mejor que este, tanto en calidad, en cantidad, y que nos permita compartir una fase presencial y una fase virtual en la que todos podamos tanto encontrarnos de esta forma y darnos también un abrazo y desearnos todo lo mejor. Por mi parte, a nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, nuestro rector César Montaño Galarza, nuevamente les felicito, agradezco por haber contado con nosotros y les deseo que nos veamos el próximo año en mejores condiciones. Muchas gracias, Michelle. Por favor, Raúl. Muchas gracias, Catalina. Quiero reiterar mi agradecimiento en nombre del director de Flaxo, el doctor Felipe Urbano de Lara, que igual por algunos de los asuntos de fuerza mayor no pudo estar hoy en este cierre, pero como les decía anteriormente, las felicitaciones se les hace llegar por parte
del director de la Flaxo, sobre todo a CIPRI, a la Red de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y a las dos universidades, sobre todo al equipo que trabajó en este proceso, en estos 4 días de intenso trabajo, y también por demostrar que es posible lidiar con los problemas que nos presenta la vida, ¿no? Eso es una felicitación por el éxito y por el trabajo. También quería resaltar el aporte y la transmisión de conocimiento, los debates de alto nivel que se ha dado en los diferentes paneles, y también la inclusión a una variedad de diferentes miembros de la academia, pero no solamente profesionales, profesores o investigadores, sino también al público en general, a los estudiantes y a otros interesados en conocer el desarrollo de la investigación. Lugares como este es lo que se necesita en la actualidad, pero también lo que se necesita es que la academia de alguna manera tome también un rol en la construcción de la política pública. Si bien es cierto, en el Ecuador sobre todo se trata de evitar asociarse con los políticos, pero se ve la necesidad de llegar a ellos con las investigaciones y con el conocimiento que se crea. Para concluir, quiero invitarles para el próximo año, en nombre del director de Flaxo, para que ojalá nos podamos ver presencialmente. Nuevamente estaremos trabajando conjuntamente con la Andina para ser anfitriones de este congreso, y ojalá, como decía Michelle, poder darnos un abrazo, estar más cerca y seguir compartiendo el conocimiento, las reflexiones y el debate. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Catalina por ese desafío y que ha sido realmente un acierto. Muchas gracias. Bueno, yo en calidad de presidenta de CIPRI me toca decir las palabras finales. En realidad, yo creo que fue un desafío de todos. Hemos trabajado durante un mes, todos los días, casi 6 horas diarias, un equipo de 20 personas. Son muchas las personas que hemos estado involucrados y que hemos logrado tener este nivel de congreso. El año pasado para CIPRI ya fue una ganancia saber que contábamos con una pequeña comunidad epistémica en el país, alrededor de 150 ponentes, y que logró tener 400 participantes entre oyentes e invitados. Eso ya nos hacía considerar que teníamos un desafío que no podía quedarse en vano, colgado con una circunstancia como era la pandemia. En realidad ahora no solo es que hemos logrado tener ese nivel, sino que lo hemos superado. Hemos logrado articular además a la Universidad Argentina también con nosotros, la peruana, hemos tenido España, hemos tenido Brasil, hemos tenido mucha gente que se sigue articulando a CIPRI. Hoy por hoy, pues, hemos llegado a tener exactamente 4,000 oyentes durante estos 4 días con un promedio de 1,100 personas diarias. Eso nos desafía inclusive a nosotros, porque además era un acto que nosotros, como es el espíritu de CIPRI, que cada universidad haya 2 universidades anfitrionas. Esta vez fueron las 2 universidades internacionales de posgrado que tenemos, que es la Andina y que es Flaxo. Esto que también ha significado un hito para poder seguir reforzando. Esto que significa articular, no solo a quienes hacemos academia, sino también a los sectores que se relacionan. Y en este sentido, hemos podido contar con expositores del más alto nivel, no solo en temas académicos, sino también de decisiones públicas. Justamente este era un día interesante. Teníamos a Carlos como el plato fuerte y teníamos una entrada justamente con Pablo Lucio Paredes, Augusto de la Torre y María Caridad Araujo, que nos precedió. Hablaban sobre el tema de la política pública,
Son varias intereses que se han dado alrededor del tema central, la democracia, pero creo que ha sido una gran experiencia. Nosotros, no solo de probarnos también que podemos tener esta comunidad armónica que va alimentándose y que va discutiendo desde nuevas ópticas y que además es una comunidad joven. Si nosotros miramos, nuestros expositores más o menos están entre los 25 y 35 años y 40 años, y además eso nos significa que también estamos renovando cuáles son los discursos de la Academia Ecuatoriana y de la Academia Latinoamericana. Creo que eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos. Quiero agradecer particularmente al equipo de Cristina, que nos ha ayudado desde la Universidad Andina, y gracias a ellos hemos tenido esta plataforma, que a todos nos ha tocado capacitarnos, pero es una plataforma que nos ha brindado mucha estabilidad, una excelente conexión. También a Gaby Alarcón desde Flaxo, que nos ayudó tanto en el tema de lo que era publicidad y un tema de todo lo que significaba el tema de comunicación en un principio, y sobre todo para el equipo de CIPRI que va 5 años trabajando, principalmente a Camelia Plazas, quien tiene, como decimos nosotros, el know-how que nos ha permitido permanecer estos 5 años, una joven que solo tiene 27 años, pero que tiene una gran capacidad, aunque creo que estoy eso 24, pero es una persona de mucha iniciativa, a Doménica Damaris, que también nos acompaña estos tres días, y que son aquellas personas que cada día están contestando sus mails y cualquier inquietud que tienen. Esta es una organización que siempre trataremos de que sea lo más horizontal posible para poder seguir articulando y generando mejores productos. No nos queda más. Esperamos en realidad que el próximo año sea un encuentro físico, que podamos no solo conversar, sino seguir pensando y soñando en que podemos fortalecer lo que son los estudios de relaciones internacionales y ciencias políticas. Y bueno, y ahora ya creo que vamos a incorporar otro tema que sugirió Carlos, sociología política, para que nadie se sienta excluido de esta circunstancia. Yo les agradezco mucho a todos los que nos han acompañado durante estos 4 días. Seguiremos realizando actividades durante este año, como ustedes conocen, hasta que podamos volvernos a ver en un año. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias, éxitos. Muchas gracias, ¿no? Pasen bien. Buenas noches. Gracias.